Hoy en día, abrir una sola pestaña en un navegador web moderno para ver un vídeo o, no sé, leer un artículo un poco complejo, bueno, pues se puede comer fácilmente medio giga de memoria RAM. Fácilmente, sí. Y es un dato que tenemos tan asimilado que ya ni lo pensamos, o sea, lo damos por hecho. Exacto, lo damos por hecho. Pero, a ver, ¿qué pasaría si dijéramos que existe un ecosistema de software gráfico entero, con sus menús, su gestión de archivos y su interfaz visual, que puede hacer funcionar un ordenador completo con la mitad de esa memoria? Suena a ciencia ficción para los estándares actuales, la verdad. Totalmente. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Porque normalmente cuando vemos un ordenador viejo, de esos que llevan 15 años acumulando polvo en un trastero, la primera reacción es pensar que es chatarra. Basura electrónica directa para el punto limpio, claro. Eso es. Sin embargo, el análisis que traemos hoy sobre los entornos de escritorio en GNU Linux, basándonos en varias fuentes técnicas, nos cuenta una historia radicalmente distinta. Ese hardware anticuado es en realidad un lienzo en blanco. Una oportunidad, sí. Vamos a desempacar esto, porque es como encontrar un coche clásico abandonado. La carrocería está perfecta, pero solo necesitamos saber qué tipo de motor ponerle para que vuelva a rodar. Así que nuestra misión hoy es explorar esta lista de entornos disponibles, desarmar sus piezas y descubrir cuál es el recomendado para revivir esa vieja máquina. Y ojo que es una exploración técnica fascinante, porque elegir el software adecuado para revivir un ordenador no va de instalar el que tenga los iconos más bonitos. Ya, no es una cuestión estética. Para nada. Todo se reduce a una ecuación matemática muy estricta, de procesamiento. Es decir, la capacidad de la CPU y la memoria RAM disponible. En este mundo de GNU Linux hay un abanico inmenso de filosofías de diseño. Desde los más espartanos hasta los más lujosos. Exacto. Tenemos desarrolladores que programan contando cada kilobyte de memoria, como si fuera oro, y equipos que asumen que el hardware sobra y apuestan por el lujo visual absoluto. Y esa diferencia impacta directamente en la máquina que tenemos delante. Bueno, pero antes de poder decidir qué entorno instalar en una máquina antigua y resucitarla, creo que es fundamental entender de qué está compuesto un escritorio. Fundamental, sí. No podemos hablar de consumo sin saber qué consume. Claro, porque la mayoría de la gente piensa en el escritorio como un bloque monolítico, ¿no? Enciendes la pantalla, ves el fondo, las carpetas, el reloj, y parece que todo es una única pieza de software. Que funciona por arte de magia. Eso es. Pero para hablar de consumo de recursos y entender por qué unos sistemas ahogan a un ordenador viejo y otros lo hacen volar, hay que mirar bajo el capó. Y ahí es donde la cosa se pone técnica. Un entorno de escritorio en Linux es en realidad un rompecabezas de piezas independientes. Y hay dos componentes principales que libran la batalla por los recursos del sistema: el gestor de ventanas y el compositor. Esa división del trabajo es el núcleo de todo. El gestor de ventanas, o Windows Manager en inglés, hace exactamente lo que dice su nombre, de forma muy literal y geométrica. O sea, puras matemáticas. Puras matemáticas. Calcula coordenadas. Decide que una ventana empieza en el píxel 100 y termina en el píxel 500. Gestiona si está minimizada, maximizada o al lado de otra. Vale. No le importan los colores ni las sombras, solo la lógica de posicionamiento espacial. A ver, para que la audiencia lo visualice mejor. El gestor de ventanas es como el arquitecto de un edificio. Dibuja los planos, decide dónde van los muros de cargue, dónde encajan las puertas y asegura que la estructura no se caiga. Es puramente funcional, ¿verdad? Me gusta esa analogía. Sí, muy funcional. Por otro lado, tenemos al compositor. El compositor vendría a ser el decorador de interiores. Es quien decide poner cristales tintados, luces indirectas, sombras elegantes bajo los muebles y transiciones suaves al abrir una puerta. Y claro, como ocurre en la vida real, el decorador siempre es el que sale más caro. Madre mía, ya te digo, el que dispara el presupuesto. Y en el software, el presupuesto se paga en memoria RAM y ciclos de procesador. Totalmente. Y el motivo por el que ese decorador dispara el presupuesto es puramente técnico. A ver, sin un compositor, la pantalla simplemente dibuja las cosas de forma plana. Como un lienzo 2D. Exacto. Si mueves una ventana sobre otra, el sistema solo redibuja el trozo que queda a la vista. Es eficiente. Pero cuando introduces un compositor, la cosa cambia drásticamente. El sistema ahora crea un buffer. Un espacio temporal, ¿no?
Sí, un espacio en la memoria RAM para cada ventana individual, incluso las que están ocultas detrás de otras. Si hay una ventana con una ligera transparencia sobre un fondo complejo, el ordenador tiene que calcular la mezcla de colores de millones de píxeles. Madre mía. Y tiene que hacerlo 60 veces por segundo para que el movimiento se vea fluido. Ese cálculo requiere un esfuerzo masivo. Por eso, el primer paso para resucitar hardware obsoleto es básicamente despedir al decorador de interiores. Qué bueno. Fuera el decorador. Pues sabiendo que los efectos visuales son el gran agujero negro de los recursos, entremos en la primera gran división de nuestro análisis, la categoría peso-pluma. La zona de supervivencia. Literalmente. Entornos diseñados con una austeridad extrema. Estamos hablando de software para ordenadores que solo tienen 256 o 512 megabytes de RAM y procesadores de apenas 1 GHz. Que hoy en día es una capacidad irrisoria. Un móvil básico tiene 10 veces eso. ¿O más? Pues el límite más extremo de esta lista lo marca un entorno llamado Enlightenment. Funciona con 256 megabytes de RAM. ¡Qué locura! Sí. Y lo curioso de Enlightenment es que no sigue esa regla estricta de tener un gestor de ventanas separado, que interactúa con otras piezas de terceros. Funciona más bien como un ecosistema cerrado. Claro, es que Enlightenment es un caso de estudio de integración brutal. En lugar de coger un arquitecto de un sitio y herramientas de otro, construyeron sus propias librerías base desde cero. Todo está en su propio mundo. Su propio gestor de pantalla, su navegador de archivos. Eso es. El gestor de pantalla es Entrance. El de archivos es IFM. Al no comunicarse con librerías externas genéricas, elimina muchísimo código redundante. Y esa eficiencia en la comunicación interna es lo que les permite arrancar un entorno gráfico completo en solo 256 megabytes. Es una pieza de ingeniería impecable. Pero ojo, que en ese mismo umbral de los 256 megas encontramos otra opción que plantea un verdadero misterio técnico, LXQT. Así, el caso del XQT es interesantísimo. Es que se conforma con procesadores de 1 GHz y exige la misma cantidad minúscula de RAM. Utiliza un gestor de ventanas llamado OpenBox, el arquitecto más espartano del barrio. Pero aquí viene lo desconcertante de los datos. Cuéntame. LXQT es la actualización, la evolución directa, de un entorno anterior llamado LXDE. LXDE también usa OpenBox. También está diseñado para máquinas de 1 GHz, pero LXDE requiere 512 megabytes de RAM, el doble. Sí, los números sobre el papel chocan. A ver, es que normalmente en la tecnología cuando un software se actualiza a una versión nueva, engorda. Se le añaden funciones y se vuelve más lento en máquinas viejas. ¿Cómo es posible que hayan modernizado un entorno entero y la nueva versión pida la mitad de RAM que la antigua? Han puesto el software a dieta. Es una de las cuestiones más reveladoras de esta inmersión a fondo. La respuesta está en los cimientos del software. LXDE, el original, estaba construido sobre unas librerías gráficas llamadas GTK. Vale. Con los años, esas librerías evolucionaron para ordenadores modernos, se volvieron más pesadas y cargaban funciones en segundo plano que un entorno ligero realmente no necesita. Pero tenía que arrastrarlas igual. Como llevar una mochila llena de piedras por si acaso. Exactamente. Entonces, al crear el LXQT, migraron toda la base tecnológica hacia un marco de trabajo diferente llamado Qt. De ahí viene la Qt del nombre. ¿Y qué hace que ese marco Qt reduzca el consumo a la mitad? Pues la eficiencia en la gestión de memoria, modular. Las librerías Qt permiten a LXQT llamar a la RAM estrictamente a los módulos de código que se están usando en ese milisegundo exacto. No cargan componentes por si acaso. Ah, claro. Optimización extrema. Y si sumas esto al gestor de ventanas OpenBox, que apenas consume nada por sí solo, tienes un entorno que recicla la memoria de forma superagresiva. Demuestra que optimizar el código desde la base puede romper ese mito de que el software nuevo exige hardware nuevo. Es como cambiar los ladrillos de un edificio de hormigón a fibra de carbono. Misma estructura, pero pesa la mitad. Tal cual. Bueno, en esta misma zona de supervivencia, subiendo un escaloncito a los 512 megabytes de RAM, encontramos dos clásicos. Por un lado, TD, nacido puramente de la nostalgia, rescatando el código antiguo de KDE 3.5. Para mantener viva esa experiencia, sí. Y por otro lado, el incombustible XFCE, que es el estándar de facto si alguien busca resucitar una máquina sin llegar a los extremos de LXQT. Exige medio giga de RAM y da una experiencia súper tradicional. Este XFCE es el punto dulce de la categoría peso pluma.
Llevan décadas puliendo exactamente el mismo código. No persiguen modas visuales. Cero lujos. Cero. Su gestor de ventanas está tan refinado que ofrece estabilidad absoluta. Pero claro, esta austeridad implica sacrificios visuales evidentes. No hay animaciones fluidas, los bordes son muy rígidos y no hay un compositor moderno suavizando la experiencia. Es funcionalidad pura y dura. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Qué pasa cuando el hardware nos da un poquito más de margen? Salimos de la supervivencia extrema. Eso es. Pasamos a máquinas con procesadores de 2 a 2,5 GHz y unos 2 GB de memoria RAM. Siguen siendo ordenadores antiguos, equipos de hace quizá 10 años. Pero entramos en la categoría peso medio. Aquí el objetivo ya es equilibrar funcionalidad moderna con un consumo responsable. Exacto. Y aquí aparecen pesos pesados como Mate, Genome y KDE Plasma. Pero en la investigación encontramos una anomalía en los requisitos que me voló la cabeza. Supongo que te refieres a la situación entre Genome y Mate. Justamente. A ver, históricamente la gente suele pensar en Genome como un devorador de recursos, un entorno premium. Y Mate, por el contrario, nació como un rescate del antiguo Genome 2 para quienes odiaron la nueva interfaz, ¿no? Sí, querían mantener el escritorio clásico de toda la vida. Vale, pues uno esperaría que la versión clásica, que es Mate, funcionara en cualquier tostadora. Sin embargo, Mate requiere estrictamente una arquitectura de procesador de 64 bits para sus 2 GB de RAM, mientras que el Genome actual sigue ofreciendo soporte para máquinas de 32 bits con la misma RAM. ¿Cómo es posible que el entorno moderno soporte hardware más antiguo que la versión clásica? Es un giro de los acontecimientos muy curioso. Pero para entenderlo, hay que fijarse en los recursos humanos, no en los del ordenador. A ver, explícame eso. GNOME es un proyecto masivo con grandes empresas del sector detrás. Tienen muchísimos desarrolladores para mantener, compilar y probar su código tanto en 32 bits como en 64 bits. Tienen músculo financiero y humano. Exacto. Mate, aunque sea un código más clásico, lo mantiene una comunidad mucho más pequeña. Y compilar sistemas operativos en 32 bits hoy en día es un esfuerzo monumental que cada vez tiene menos sentido práctico. Claro, el mercado de 32 bits está prácticamente muerto. Totalmente. Así que el equipo de Mate tomó una decisión muy pragmática. Limpiaron su código, eliminaron el soporte de 32 bits y optimizaron todo solo para 64 bits. No es que Mate sea más pesado, es que dejaron de dar soporte al formato antiguo para centrarse en que la versión de 64 bits sea una roca. Tiene todo el sentido del mundo. Rompe mitos, desde luego. Ahora, ya sea GNOME, Mate o KDE Plasma, todos se plantan en la barrera de los 2 GB de RAM. Hemos saltado de 512 megas a 2 gigas. ¿Qué se está comiendo ese giga y medio extra? Pues que el decorador ha vuelto a la obra. Ah, amigo. Hemos vuelto a contratar al decorador. ¿Y viene con facturas caras? Los gestores de ventanas de estos entornos, como Mutter en GNOME o QWin en KDE Plasma, ya no son pura geometría. Integran capacidades de composición complejas. Ya empezamos con los lujos. Sí, bordes redondeados con anti-aliasing para que no se vean pixelados, sombras que cambian dinámicamente según la ventana activa, renderizado de fuentes avanzado. Todo esto requiere almacenar texturas en la RAM de forma continua. O sea, los 2 gigas son el peaje por tener algo bonito. Exacto. Un escritorio funcional, visualmente cohesionado y que no hunda el rendimiento de un procesador de gama media. Básicamente pasar de LXQT a GNOME o Plasma es como pasar de dormir en una tienda de campaña de alta montaña, súper ligera, a vivir en un apartamento con electrodomésticos modernos. Es una buena forma de verlo. Pero claro, para entender el verdadero valor de la eficiencia, tenemos que ver qué pasa cuando el hardware deja de ser un problema. Cuando los desarrolladores dicen, venga, la memoria RAM sobra. Entremos en la categoría peso pesado. Aquí ya manejamos números que recuerdan a sistemas operativos comerciales privativos. El primer exponente es Cinnamon. Exige un procesador de 64 bits a 2 GHz y salta directamente a los 4 GB de RAM. 4 gigas ya descarta a cualquier ordenador de hace más de 12 años. Sin duda. Cinnamon usa su propio gestor de ventanas, llamado Muffin, y tiene efectos visuales muy pulidos. Pero es que 4 gigas se quedan cortos cuando miramos al titán absoluto de esta inmersión a fondo, Deepin. Deepin, palabras mayores. Es que sus especificaciones parecen de otra galaxia en esta lista.
Pide un procesador de 3,2 GHz y 8 GB de memoria RAM. 8 GB solo para el entorno de escritorio. Es una barbaridad. A ver, hay versiones modernas de Windows 11 o de macOS que te arrancan con esos 8 GB enteros. Si en Lightning funciona con 256 megas, pasar a Deepin es como bajarse de una bicicleta y subirse a un tren bala que necesita una central nuclear. ¿Por qué 8 GB? La respuesta a ese consumo es, de hecho, el detalle técnico que mejor ilustra la informática moderna. Si miramos las tripas de Deepin, resulta que utiliza Queen como su gestor de ventanas. A ver, un momento. Me acabas de decir hace unos minutos que KDE Plasma utiliza Queen y solo pide 2 GB de RAM. ¿Cómo puede ser que el mismísimo arquitecto pida 2 GB en un lado y 8 GB en otro? Porque el arquitecto es el mismo, pero el cliente le ha hecho un encargo completamente diferente. Imagina que contratas a Queen. En KDE Plasma el encargo es construir una casa funcional y bonita. Vale. Pero en Deepin el encargo es construir un palacio de cristal, donde cada pared es interactiva, las puertas tienen sensores de movimiento y el suelo tiene pantallas integradas. Madre mía, la locura. Queen es solo el motor, pero Deepin construye sobre un framework visual masivo. Tiene un centro de control unificado, desenfoque en tiempo real, transparencias que reaccionan a lo que hay debajo, e integra su propio gestor de archivos metido hasta la cocina del sistema operativo. O sea, está haciendo cosas en segundo plano todo el rato. Constantemente. Indexando archivos, precargando animaciones en la RAM, utilizando aceleración por hardware intensiva para que si haces clic responda al milisegundo. Deepin no busca ser eficiente. Asume que tienes 8 GB y los ocupa para que el sistema se sienta premium y superfluido. Es fascinante. Es la integración extrema y el lujo visual lo que dispara la factura de los recursos. Totalmente. Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. Es un espectro increíble. Empezamos con máquinas que estaban a un paso del vertedero, rescatadas por milagros de código como Enlightenment o LXQT, que funcionan con 256 megas de RAM. Demostrando que un equipo viejísimo puede seguir sirviendo para ofimática o navegar de forma básica. Exacto. Luego vimos cómo con 2 gigas se abre la puerta a escritorios equilibrados como GNOME o Plasma. Y finalmente, coronamos la cima con ecosistemas de lujo hiperintegrados como Deepin. Y creo que la conclusión más potente es que la modularidad de GNU Linux no tiene rival. Al poder separar al arquitecto del decorador, alinear piezas distintas, se puede encontrar un entorno tallado a medida para cualquier máquina. La máquina no muere cuando la empresa fabricante lo dice. Exacto. Si el ordenador envejece, le cambias el entorno por uno más ligero y tienes ordenador para 10 años más. El usuario es quien tiene el poder. Una pasada. Lo cual nos deja con una última reflexión. Algo para que quienes nos escuchan puedan darle un par de vueltas en casa. Si hemos visto que un entorno ligero puede darnos un sistema operativo completo, capaz de abrir aplicaciones y gestionar archivos con apenas 256 megabytes. Que es la nada absoluta hoy en día. Sabiendo esto, los entornos modernos, ya sea en Linux, Windows o Mac, que consumen sistemáticamente 4 u 8 gigas solo para mostrar la interfaz, ¿están ofreciendo de verdad una utilidad proporcional a ese gasto gigantesco de recursos? Es una pregunta muy incómoda para la industria. ¿O es posible que la tremenda abundancia de hardware barato en la última década nos haya hecho olvidar poco a poco el minucioso arte de programar con eficiencia? A veces, cuando quitas todo el peso extra, descubres que la maquinaria subyacente sigue funcionando a la perfección. Hasta la próxima inmersión a fondo.